Y ahorita vamos a darle inicio justamente con una previa antes de la conferencia en sí. Quiero que sepan que este curso va a ir como el día de hoy, pero desde los días jueves, los jueves de 12 a 1 y de 4 a 5, viernes y sábado de 12 a 1 y de 5 a 6, durante todo el mes de enero. Vamos a iniciar con el riesgo operativo el día de hoy, ya el próximo jueves veremos lo que es el riesgo cambiario, riesgo de mercado también, y nos vamos a imbuir en temas muy prácticos respecto al tema de riesgo crediticio, que de acuerdo a la experiencia lo hemos visto en la temporada anterior del mes de diciembre con gestión de riesgo crediticio número 3, que es muy importante para la toma de decisiones. Y yo creo que a partir del manejo de los riesgos podemos encontrar muchas perspectivas de desarrollo en nuestra carrera como agentes del sistema financiero. Repetirles siempre primero el agradecimiento para Camix, que nos permite estar cerca de ustedes, que nos permite llevar. Escuchaba a mi colega Ximena Briceño en la mañana, estaba revisando las conferencias de varios compañeros de Camix, y es importante lo que ella nos decía. Con lo poco o mucho que podemos aportar desde esta plataforma de Camex, lograr lo que yo sí les he dicho varias veces, la trascendencia en ustedes. Que lo que podamos aportar sirva para el desarrollo, para el progreso de ustedes como personas, como profesionales, y que esto lleve, obviamente, desarrollo para sus familias. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Camex, por permitirnos esto. Gracias al invalorable, de verdad, invalorable apoyo de Sergio. Y vamos de frente a nuestra conferencia. Permítanme, por favor, vamos a compartir ya la pantalla. Es nuestra conferencia número 1 del año 2021. Me siento muy contento, muy, de verdad, hasta eufórico con esto. Me produce siempre una euforia bastante buena, bastante positiva el hecho de empezar algo nuevo, y sobre todo muy positivo, y sobre todo con ustedes que están siempre escuchándonos, siempre atentos a nuestras presentaciones, a nuestras perspectivas, y eso de verdad a mí me llena de mucha alegría. ¿Ok? Voy a tratar de mantener esta imagen de Camex que surgió a partir de las fiestas, hasta que me digan que lo cambie. Permítame, Sergio, parece que se configuró la transmisión en vivo. ¿Me confirmas, por favor? Ok, no se puede reproducir el video, me dicen. A ver. A ver, Sergio, chequeas, ¿me confirmas, por favor? Ok, gracias. Entonces, les decía, vamos a mantener esta imagen que me parece bastante seria, bastante, creo que acorde con el tema que nosotros vemos. Ok, permítame, por favor, me dicen que sigue todo normal. A ver. A ver, Sergio, te estoy... Permíteme, por favor. Estamos iniciando el año, nos podemos permitir ciertas licencias. A ver, ahí está. Y está listo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Ok, así que vamos a darle con todo y de lleno a nuestro curso, porque justamente el tema de hoy, con el que damos inicio a este nuevo ciclo de la gestión de riesgos, ampliándolo ya a todos los principales riesgos de las entidades financieras, del sistema financiero en sí, necesariamente tenemos que abocarnos a una parte muy teórica, que es lo que vamos a ver en esta primera sesión del día de hoy, en la primera parte, y vamos a empalmar en la tarde ya con la gestión de la gestión del riesgo operativo, que es bastante importante. Lo hemos visto con unas pinceladas en el curso de agente financiero, cuando estábamos viendo el perfil del jefe de operaciones. Así que vamos a darlo con un poco más de detalle el día de hoy, y pues damos inicio a esto. Sin embargo, creo yo que es importante que, basados en esta gestión de riesgos, que nos procura el desarrollo
de nuestra gestión al frente de la funcionalidad o de las funciones en específico que tenemos al frente de una institución financiera, es importante sentar desde esta primera sesión hola Kevin, ¿cómo estás? Un feliz año, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Les decía, sentar las bases de los objetivos primarios. Kevin, lo debo haber escuchado varias veces, espero que no se aburra con esto, pero son para mí fundamentales. ¿Y a partir de qué? Porque quiero hacerles la presentación que acabo de leer, un artículo súper interesante. En específico, me parece que tiene que ver con un proceso de ventas, pero no se olviden de algo. Nosotros en nuestro papel de agentes financieros somos también vendedores. Debemos atraer a nuestros clientes, primero, para atraer nuestros nuevos clientes en el campo del ahorro, en el campo del crédito. Debemos colocar créditos nuevos, debemos atraer clientes que tengan sus ahorros con nuestra institución y procuren que nuestra entidad realice eficientemente su labor como intermediario financiero, captar ahorros para colocar a través de los fondos propios, como se denomina, esas colocaciones crediticias. Hasta ahí lo tenemos claro. Pero bajo esa perspectiva funcional, digamos, de captar clientes para ahorros y poder colocar en clientes nuevos y realizar la intermediación financiera, debemos ponernos un pasito al frente, no atrás, al frente, y decir, primero, nuestros objetivos, ¿cuáles son? Nuestros objetivos primarios, y que los hemos definido desde tal vez hace unos 2 o 3 meses previamente en nuestros cursos de agente financiero, en nuestro curso de administración bancaria integral, en el curso de gestión de riesgos crediticios que hemos estado desarrollando previamente. El objetivo primario es la orientación al cliente. ¿Ok? A partir de él genera otro objetivo primario, que son los dos principales para mí: la gestión y la mitigación del riesgo. Bajo la premisa de que no existe riesgo cero, ¿ok? No existe riesgo cero. Nosotros trabajamos para mitigar el riesgo. Justamente lo que vamos a ver ahorita iniciando este curso. Perfecto, la gestión integral de riesgo. Pero quiero que no nos olvidemos de algo. La palabra principal que hemos desarrollado muy sutilmente, tal vez muy abiertamente también, es la parte holística de nuestra labor. Nuestra labor como agente financiero, más allá de específicamente ser jefe de operaciones, de específicamente ser cajero bancario, de específicamente ser plataforma, analista o asesor de crédito o gestor de cobranza, nuestra labor es holística. Porque el cliente así lo requiere. Y encontremos la razón de ser de esa integralidad de nuestra función justamente en el reclamo que hoy tiene el cliente y a partir de la cual se aprobó esta ley que ha sido aprobada el día 30 de los topes a las tasas de interés, que el cliente dice, ¿sabes qué? Estoy pagando por un producto demasiado caro. Entonces, bajo la perspectiva de esta labor integral que desarrollamos, nosotros, teniendo estos dos objetivos primarios, orientación al cliente y mitigación de riesgo, no podemos desligar el uno del otro. Nos puede costar, sobre todo si somos novatos en la función, pero el desarrollo de esta labor, el expertise que se va acumulando día a día con el buen desarrollo de nuestra labor, nos debe llevar a conjugar estos en uno solo. Porque bajo la perspectiva de orientarnos siempre al servicio al cliente, no debemos dejar la marca de la mitigación del riesgo, no por atender bien a un cliente, no por satisfacer bien al cliente, que es un objetivo primario, debemos de perder de vista nuestro objetivo de mitigación de riesgos. Pero, ¿cómo conjugar esto? ¿Cómo conjugar la mitigación del riesgo sin necesidad de dejar atender a algún cliente? O sin la preocupación de satisfacer a nuestros clientes. Ya les he dicho más de una vez, el cliente puede irse satisfecho aun cuando le deniegues un crédito. Si tú tienes las herramientas necesarias, suficientes, y eres capaz de transmitir esa información en forma totalmente eficiente al cliente. El cliente puede irse decepcionado tal vez, pero no insatisfecho. Decepcionado porque no logró el objetivo de obtener de repente un financiamiento, pero satisfecho bajo la perspectiva de que no, el señor que me atendió tenía razón, porque me explicó así, así, ya sabe. La insatisfacción, ¿saben dónde se va a dar?
cuando el cliente siente que le negaron el crédito porque el señor que lo atendió no sabe de lo que estaba hablando. Entonces, la conjugación del objetivo primario de satisfacción del cliente, de orientación al cliente y la mitigación de riesgo como segundo objetivo primario, ¿dónde está? En el conocimiento. Y ese conocimiento, siendo vendedores también nosotros, nos debe llevar a mantener una técnica, y lo vamos a ver por lo menos en la 5ª o 6ª conferencia del REI, el tema del circuito del crédito, donde empiece la promoción, la prospección y termine en la recuperación del crédito. Y todas las actividades que se realicen en ese circuito de crédito las realizamos nosotros como agentes del sistema financiero, en ese caso específico como asesores o analistas de crédito. Sin embargo, es el conocimiento de los productos de mi entidad, es el conocimiento de la normativa supervisora y regulatoria de la Superintendencia de Banca y Seguros, es el conocimiento de los acuerdos de Basilea que le dan la condición de global a las actividades de la entidad financiera en las que yo me desarrollo. Y por último, el conocimiento pleno de los reglamentos de crédito, de los reglamentos internos, de los MOS de mi institución financiera, de los reglamentos de riesgo y todo aquello, la política interna que nos lleva a poder abrir una oficina y sentarnos y atender a un cliente. Ya les dije, desde la perspectiva que sea, cajero bancario, plataforma de atención al cliente, jefe de operaciones, analista o asesor de crédito, gestor de cobranza. Entonces, a partir de ello es que les quiero mostrar lo siguiente. Acabo de encontrar este artículo muy interesante, que me pareció bueno poderlo compartir con ustedes como para darle inicio a esto. Permítame, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí creo que está. Ok, me pongo a un costado acá. A ver, permítame. Mario Guillermo Mateo Rum. Y fíjense que alguien con quien tuve el honor de trabajar, Orlando Ranilla, que es hoy docente, si no me equivoco, y facilitador en IPAE, lo recomienda. Así que yo siempre soy un convencido de que sigamos las buenas prácticas, sigamos las buenas, el buen manejo del desarrollo de nuestras profesiones que son conjuntas. No tengo el gusto de conocer a Mario Guillermo, creo que a partir de acá vamos a comenzar a encontrar algunas cosas en común. Y es más, me voy a atrever a recomendar esto de una vez en LinkedIn. Les sugiero siempre que visiten esta red social. Ok, Mario Guillermo Mateo Rum nos dice las 4 palancas del éxito. O la red, para todos aquellos que manejan un equipo de ventas back to back, o sea, directamente con el cliente o back to client, o simplemente quieren ingresar a este hermoso mundo de las ventas. Aquí les dejo algunas de las principales causas para incrementar los números. En ventas tenemos identificado 4 causas importantes para llevar a tu equipo de vendedores a incrementar las colocaciones. Y aquí, entre que cabecea el término de ventas con las colocaciones que tiene que ver con nuestra labor específica de asesores de crédito. A partir de esto puedes identificar cuáles son los puntos a reforzar en tu equipo y mejorar los procesos y tener tus KPIs, los indicadores de gestión, meta, y saber en dónde puedes empezar tu coaching by numbers. Es decir, tu entrenamiento precisamente con miras a los objetivos, a los números, ¿ok? ¿Conoces alguna otra palanca? Ayúdanos a identificar tal vez una 5ª palanca. Les dejo como reto y esto lo podemos ir manejando, ¿ok? Primero la prospección. Y fíjense que la prospección dentro de lo que nosotros manejamos como el circuito crediticio, la prospección es tal vez el primero, si no el segundo. Y el segundo porque el primero debe ser la planificación precisamente de esa venta, ¿ok? Y creo que estamos encontrando una 5ª palanca de éxito que se la vamos a sugerir a Mario Guillermo, ¿ok? La segunda, y dice, la prospección como arma más valiosa establece estrategias, planificación semanal, constante seguimiento y conocer el ciclo de la venta. Aprende a priorizar tus actividades, ¿ok? Segundo, el contacto. Desarrolla la técnica de ventas consultivas como arma importante porque aprende a determinar mediante la matriz SPIN. La matriz SPIN es la que
te determina tus puntos también de equilibrio entre lo que quieres hacer y las posibilidades de hacerlo. Dices, a tal punto puedo llegar y desde aquí yo ya ni pierdo ni gano. Si voy para arriba, comienzo a ganar. Si voy para abajo, estoy perdiendo. ¿Ok? El producto o la oferta, conocer todo lo de tu producto. Y hablábamos hace un momento del tema del conocimiento como engranaje en esos dos objetivos primarios, que es el objetivo cliente, el cliente como satisfacción, la satisfacción del cliente como objetivo y la mitigación del riesgo. Información, conoce tu producto, tu ventaja competitiva es esa, porque tú le puedes mostrar a tu cliente sin necesidad de dejar descubierto el tema de los riesgos, un producto de acuerdo a como tú quieres. Es algo que yo les he mencionado en alguna oportunidad. La prospección, la venta, el ciclo y el conocimiento te da la posibilidad de traer al cliente hacia donde tú quieres. Y bajo la perspectiva de riesgos, ¿a dónde queremos tener al cliente? En una posición que nos permita realizar un seguimiento permanente, una mitigación permanente de los riesgos, en el caso crediticio, de impagos, por ejemplo. ¿Ok? Por último, el cierre, que es la capacitación sobre cierre y técnicas de negociación. La principal, y es en algo en la que yo he tratado siempre de manejar mi carrera, que es la técnica del ganar-ganar. Cliente, usted va a ganar porque va a obtener tal y tal beneficio que le da el producto que yo le estoy ofreciendo. Y mi institución, en este caso, quien la representa, que soy yo, voy a tener la posibilidad de ganar también porque estoy teniendo a un cliente que tiene una buena cultura de pagos, que tiene una buena cultura de ahorros, que sigue las apreciaciones y consejos que le da su asesor de créditos. Y en tema de riesgo, esto es muy importante. Además, que cumple algo fundamental. Cumple con uno de los objetivos principales del otorgamiento del crédito, que es el cumplimiento del destino del crédito. Señor Pereira, yo quiero para tal cosa, por tal y cual motivo el crédito. Perfecto, se evalúa, se desembolsa el crédito y tú le haces seguimiento. Si el cliente está cumpliendo, date primero por buen servido, aunque no te des por satisfecho totalmente. ¿Por qué? Porque la satisfacción que tú puedes tener respecto a un cliente tiene que ver, y fíjate tú, y voy a ser muy arriesgado en esto, al decirles, no necesariamente tiene que ver con que el cliente te pague puntual, porque al otorgarle el crédito estás dando por descontado totalmente que el cliente te va a pagar puntual. Yo creo que la total satisfacción que debes sentir como asesor de créditos, en este caso, es que el cliente cumpla, por ejemplo, el flujo de caja que tú le estableciste. Y que el cumplimiento de ese flujo de caja, estando amarrado a lo que siempre les hablo del análisis de sensibilidad, el cliente esté dando cumplimiento. Ese cumplimiento es el que a ti te va a asegurar, primero, un control por el seguimiento que le haces de ese crédito. Y segundo, la posibilidad de que el cliente, siguiendo al pie de la letra las indicaciones que tú le has establecido en ese cronograma de pago, en ese flujo de caja, a partir del desarrollo del análisis de sensibilidad, vas a obtener la satisfacción de que el cliente tenga poco nivel de riesgo de incumplimiento. ¿Ok? ¿Estamos? Y estos son el proyecto, y que lo vamos a ver, como les digo, en la quinta o sexta sesión, la prospección, la oferta, el contacto y los cierres. Las cuatro palancas. ¿Ok? Las cuatro palancas. Donde tienes que en la prospección tienes una priorización. Yo me iría más que todo por la priorización en la segmentación de la cartera. La captación ya específica y el ciclo de la venta. Desde que lo comienzas a enamorar al cliente para que compre hasta que cierras la venta. Debes tener una oferta, que es el producto, y el producto lo debes conocer. Y debe tener una propuesta de valor. Es esa la propuesta de valor la que enamora a tu cliente. Pero en esa propuesta de valor, más allá del objetivo de colocación, está tu objetivo que lo que coloques no te genere riesgo. Es decir, que tú desde ese momento ya estás trabajando con la mitigación del riesgo. Y avanzas en el proceso de la venta, estableces contacto, estableces la necesidad del cliente, le das contacto y estableces también la oferta, que ya la tienes, que le puede hacer efectiva. Tienes una técnica de negociación y tienes un cierre. Esto te va a permitir, yo le agregaría, más allá que solamente, ya para el tema específico del tema de riesgo, no solamente incrementar las colocaciones, sino ayudarte plenamente en nuestro objetivo, en nuestro segundo objetivo primario,
que es la mitigación del riesgo. ¿Ok? Entonces, vamos de lleno a nuestra presentación. ¿Ok? Bajo esa premisa de lo que hemos estado viendo, quiero que nos adentremos en el tema de los riesgos. Este es el curso de gestión de riesgos financieros. Mi nombre es Juan Carlos Pereira Gil, soy bachiller en economía. Mi especialización es la orientación financiera, crediticia, comercial y de cobranzas, y también de seguros. Es un gusto empezar el año 2021 con ustedes. Vamos de lleno. Vamos a ver el tema de los conceptos de riesgos, el riesgo de los negocios, los objetivos. Y aquí para mí comienza lo más importante, los objetivos de alcance de la gestión integral de riesgos. Manejémonos en esa perspectiva. Gestión integral de riesgos. Más allá que comencemos a ver el riesgo operativo, el riesgo cambiario, el riesgo crediticio, el riesgo de mercado. ¿Ok? Los parámetros, que son parámetros indispensables para cualquier tipo de riesgos. ¿Ok? Los acuerdos de Basilea, que son siempre una base global de lo que debemos desarrollar. Todo esto lo vamos a ver ahorita en esta sesión de mediodía. Y a partir de la tarde vamos a desarrollar todo lo que se refiere directamente al alcance del riesgo operativo como definición y mitigación y la continuidad del negocio, que creo yo que es que viéndose afectada, a ver, ante la posibilidad de pérdida por la aparición o la ocurrencia de un evento que genere justamente consecuencias por este riesgo operativo, es que una de las mayores situaciones que generan pérdidas es el corte de la continuidad de negocio, y eso lo vamos a ver el día de hoy. Y partiendo del concepto clave de lo que es riesgo. Riesgo es la probabilidad de pérdida ante el hecho de la ocurrencia de un elemento, de una situación que conlleve a generarle pérdidas a la institución financiera. ¿Ok? Si, por ejemplo, la pandemia generó el retraso o el cierre de negocios, ya tenemos un riesgo, por ejemplo, crediticio, porque ese cierre de negocios hace que el cliente disminuya su nivel de ventas y no esté en capacidad de asumir el pago contraído por una operación crediticia contra tu institución o con tu institución. Riesgo crediticio. Riesgo operativo, porque, por ejemplo, a raíz de la pandemia, nuestros funcionarios no podían trasladarse hacia el sitio de operación, hacia la agencia, hacia la oficina principal o agencias de cada una de las instituciones financieras. Se corría el riesgo de no tener la posibilidad de poder abrir las agencias y atender oportunamente a nuestros clientes. Tenemos otro riesgo, riesgo cambiario. A raíz de la pandemia, el tipo de cambio por la inestabilidad económica, por la incertidumbre creada, se comienza a mover el tipo de cambio de manera, una oscilación bastante peligrosa. Entonces, hay un riesgo de tipo cambiario para las operaciones de ahorros, para las operaciones de créditos, para las operaciones en sí de mercado como tal. Porque, por ejemplo, en términos crediticios, si alguien que no le hizo caso a su buen asesor, y esto lo vamos a ver ya cuando veamos el tema de la evaluación crediticia, que le dijo, ¿usted gana en soles? Sí, obtenga un crédito en soles. Porque para mí es importantísimo allí el tema del asesoramiento. No nos preocupemos de colocar el producto porque necesito llegar a mi meta, porque mi institución requiere llegar a la meta. No, coloquemos productos que sean totalmente pensados y dirigidos al cliente. Que el cliente sepa que tu asesor de créditos te está dando el mejor consejo posible. Y, por ejemplo, en el tipo de riesgo cambiario, en el riesgo de tipo cambiario, perdón, si el dólar sube, tú ganas en soles y tienes que pagar una deuda en dólares, lo que antes te alcanzaba para comprar tus $100 para pagar tu cuota, hoy día ya no te va a alcanzar por lo menos de repente hasta $80. Entonces ya no requieres 352 soles para comprar tus $100, ahora requieres 370 soles. Oye, Juan Carlos, son 18 soles de diferencia, sí, 18 soles. 18 soles que te van a restar en tu pasaje, en tu menú diario, son 18 soles del día de pago. Te das cuenta, o sea, no hay necesidad de relativizar las cosas y abrir la brecha mucho más grande en forma permanente. Es peligrosísimo. Entonces, y se van a dar cuenta que la especificidad, sobre todo en el tema de la evaluación crediticia, la vamos a encontrar desde el punto de vista de rentabilidad.
si nosotros somos lo más quisquillosamente posible en nuestras evaluaciones, y no me refiero exclusivamente a las evaluaciones crediticias, ¿eh? Porque si estamos iniciando, por ejemplo, hoy día con riesgo operativo, es la evaluación que tiene que ver el jefe de agencia, la evaluación que debe realizar el gerente de operaciones, el gerente de finanzas, por ejemplo, la evaluación que tiene que hacer el jefe de operaciones de una agencia, el cajero bancario, la plataforma de atención, para que, y lo vamos a ver en la definición más adelante, el riesgo operativo no nos afecte directamente y pueda generar pérdidas. Y vamos a ver que en el desarrollo de la gestión integral de riesgos, mi tan querida y tan mentada GIR, la gestión integral de riesgos, atentos con el examen, nos va a ayudar a determinar que tenemos 3 dimensiones para el desarrollo de esa GIR. Y esas dimensiones no son la dimensión desconocida, no es nada esotérico, no es nada sobrenatural, no, son las dimensiones desde donde debemos enfrentar el riesgo en general. Riesgo financiero, riesgo crediticio, riesgo económico, riesgo de tipo de cambio, riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo reputacional. Cualquiera de estos riesgos tienen 3 dimensiones desde donde las debemos afrontar. Y como les decía, no es la dimensión desconocida, ni algo sobrenatural, ni algo esotérico, pero sí son muy precisas y que te deben dar un golpe en la cabeza para que reacciones y tomes medidas adecuadas para que el riesgo no te afecte. Y cuando tú determinas que el riesgo no te afecte en la medida que normalmente debería afectar, estás haciendo mitigación de riesgo. ¿Ok? Los roles y responsabilidades en la gestión de riesgo. Ojo con el examen porque no necesariamente en el examen vamos a poner cosas que están totalmente escritas acá. ¿Ok? Y esto, en el riesgo, los roles y responsabilidades en la gestión de riesgo, tiene que ver con las funcionalidades y el MOF de cada institución financiera. El MOF es el Manual de Organización y Funciones de cada institución financiera. Y los roles y responsabilidades en la gestión de riesgos, les aseguro, vienen desde los más altos niveles. ¿Quién ejerce el más alto nivel en la gestión de riesgos? La dirección ejecutiva de la empresa, el presidente, el directorio. ¿Quién realiza las ejecuciones? El comité de riesgos de la empresa. El comité de riesgos de la empresa. Y de ahí hay varios estamentos que se van distribuyendo en cada una de las áreas de la empresa, donde cada área debe tener un encargado de riesgos. Debe haber una retroalimentación permanente, donde las políticas de crédito, por ejemplo, directamente en lo que corresponde a créditos y cobranzas, y las políticas de riesgo, tienen que ir primero determinando acciones a seguir y tener una permanente evaluación para ver si esas acciones en el marco de esas políticas de crédito y de riesgo están dando buenos resultados, generan rentabilidad y no generan pérdida a nuestra institución. Bajo esa perspectiva es que si encontramos distorsiones en los resultados esperados, podemos tener la oportunidad, y eso es lo bueno de manejar buenas dinámicas, sobre todo políticas de riesgos o de créditos, que permitamos evaluarlas cada cierto tiempo. Y fíjense ustedes algo que a mí me trae a consecuencia de la coyuntura actual, de la pandemia, de la emergencia que estamos viviendo, que considero que es necesario que las políticas y los planes estratégicos sean cada vez en el sentido de urgencia, con sentido de urgencia, de ámbitos de tiempo mucho menores. Yo soy de la época en que los planes estratégicos eran quinquenales. Hace 5 años, ¿ustedes creen que alguien proyectaba la aparición de este virus? Y como en broma decía alguien en sus memes clásicos de Año Nuevo, chinos, por favor, cuidado con lo que come, porque lo que come de repente genera otra pandemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo ahí que una de las lecciones aprendidas a raíz del tema de la pandemia es que no podemos planificar, nuestro corto y mediano plazo debe ser más estrecho, con la finalidad de tener más rapidez de maniobra. A la hora de establecer una política de gestión de riesgos en una organización, se deben asignar roles y responsabilidades totalmente concretas.
Estos dependerán de cómo esté estructurada la empresa u organización y de la misión y valores que tengan la misma. Porque en la misión y valores tiene que ver el mercado al que la afrentan, el tipo de clientes, el mercado objetivo que tienen, el mercado, digamos, geográfico en donde se desarrollan. ¿Ok? Y es más, yo siempre he tenido una admiración por aquellas instituciones que, teniendo la capacidad de expandir sus operaciones, y le voy a dar ejemplos para mí concretos como Caja Piura, por ejemplo, como Caja Arequipa, como Caja Huancayo, como Caja Sullana, por ahí, que tienen, el ámbito de sus operaciones es cada vez más grande, tienen la posibilidad de que, teniendo el marco general, institucional, corporativo, de una política determinada de crédito, de una política de riesgos, son capaces de que esa política pueda tener especificidades para atender de manera distintiva a un cliente de Piura, a un cliente de Juliaca. Porque las condiciones geográficas de un cliente agricultor de Piura no son las mismas de un cliente agricultor de Juliaca. Porque un cliente comerciante del mercado modelo de Piura no compra o no tiene fuente de mercancías, digamos, no compra o de proveedores de sus mercancías en el mismo sitio que los tiene el mercado modelo de Juliaca. Es para mí el éxito de esas instituciones en que a partir de esa globalidad de sus políticas, de riesgos de créditos, pueden hacer muy específicamente normas para sus agencias en una determinada región o situación geográfica en donde se desarrolla el mercado que están atacando. De esta forma se podrá llevar a cabo una buena estrategia para gestionar riesgo y afrontar con solvencia escenario de incertidumbre. Y aquí en estos tres términos es importante detenernos un minuto, porque cuando nos retrotraemos ya no solamente a la supervisión y regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros en el mercado local peruano, sino a los temas globales que son, por ejemplo, que lo vamos a ver al término de esta sesión al mediodía, de los acuerdos internacionales de Basilea, la solvencia de escenarios y afrontar con solvencia los escenarios de incertidumbre, porque nos pone a nivel global bajo la situación de que, de acuerdo a lo que dice Basilea, las instituciones financieras a nivel global deben tener la posibilidad de contar con capitales, es decir, con liquidez suficiente, primero para afrontar las pérdidas y segundo para continuar con el negocio, que no haya interrupción de la continuidad del negocio. Dentro de estos roles y responsabilidades en el marco de la gestión de créditos, de riesgos en general, hay un punto para mí importante y que no depende directamente de la gerencia a nivel funcional. Al igual que la oficina o la gerencia de riesgos, la gerencia de auditoría interna depende directamente del directorio, por lo cual las políticas establecidas recaen sobre estas dos oficinas principalmente y son las que generalizan o sobre las que desarrollan la auditoría interna dentro de las instituciones. Hay un término que para mí es fundamental en el desarrollo de cualquier tipo de auditoría, en general de cualquier tipo de política, que es el ser preventivos. Les he contado más de una vez mi experiencia, por ejemplo, hace muchos años, y hago hincapié en eso de muchos años, porque ya esa tendencia tenía varios años y me parecía espectacular. Cuando yo trabajaba en Caja de Paita, era un analista de créditos que recién prácticamente estaba empezando, y me encontré con don Julio Barrena, que era a la sazón el jefe de auditoría de la Caja Municipal de Paita. Y don Julio siempre me decía, mira Juan Carlos, tú vas a llegar a escalar puestos, a desarrollar tu trabajo dentro del sistema de microfinanzas y vas a obtener la posibilidad de tener equipo a tu cargo. Equipos que deben cumplir lo que viene en cascada desde las gerencias y pasan por ti y que tu equipo lo debe cumplir. Siempre oriéntate a lo preventivo. Es decir, por favor, cumplamos esto para que no tengamos que levantar observaciones, me decía. Las observaciones siempre van a estar y no son malas. Lo importante es que las observaciones no vengan directamente con la posibilidad de una sanción. Es decir, las auditorías deben ser preventivas y no correctivas. Y para que sean preventivas,
debemos tener el conocimiento de las políticas, MOF, gestión, funcionalidades de cada una de las funciones de los, valga la redundancia, de los funcionarios de nuestra institución, para que ellos tengan claro lo que tienen que hacer, lo que pueden y lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y el control debe ser permanente. La auditoría interna normalmente te visita en la institución financiera 1 o 2 veces al año, no menos de una, obviamente. La auditoría externa también. Y fíjense que la auditoría interna que te visita siempre es en perspectiva a lo que va a venir de la auditoría externa, que siempre va a ser de la SBS, o a la auditoría externa exigida también por el órgano regulador de una entidad totalmente externa. 3 auditorías deben pasar siempre en el año, para lo cual debes estar totalmente preparado. Y preparado no para arreglar las cositas que ya viene la auditoría, corran, que ya viene el lobo. No, sino para que cuando lleguen no tengas tú la necesidad ni de distraer tu trabajo, ni estar con ese nudo en la garganta pensando en que te pueden descubrir algo que has hecho mal. Las espadas de Damocles. ¿Saben la espada de Damocles cuál es? Es algo que tú haces y que se mantiene permanentemente encima de tu cabeza. Y que no te deja ni siquiera dormir tranquilo. Y ante cualquier acción, esta espada te va a hincar. Siempre va a ser el riesgo de que esa espada te atraviese totalmente. Por eso es importante pensar siempre preventivamente. Y fíjate tú que en ese pensamiento, aunado a la orientación al cliente y la mitigación del riesgo, tú actúas prudencialmente en tus evaluaciones. Eres conservador. Se lo voy a decir prácticamente cuando veamos el tema estrictamente práctico de la evaluación crediticia, pero pensemos siempre en que todo aquello que son ingresos, castígalos. Castígalos. La mejor recomendación práctica que te puedo dar como asesor de créditos. Castiga todo aquello que sean ingresos dentro de los términos razonables. Es decir, por ejemplo, si un cliente te dice, no, yo trabajo de lunes a domingo. Perfecto. ¿Qué tipo de negocio es? Ah, soy bodeguero y ¿dónde está su bodega? En mi casa. Perfecto. De repente el cliente el domingo dedica a su familia. No consideres el domingo. De repente no consideres el sábado. Y en términos prudenciales, por ejemplo, para mí, a mí me ha resultado bueno no considerar de repente el sábado, porque sé que el cliente el sábado tiene su día de mejor venta en la semana. Y es eso lo que te da a dar un cúbrete tú la espalda con mi dolor, es decir, un respaldo a tu espalda, para que ante cualquier observación, por ejemplo, de comité de créditos, es que tú, miren que he hecho una evaluación estrecha para poder tener la posibilidad de un rango de cobertura ante cualquier incertidumbre. ¿Te das cuenta? Ingresos, castígalos. Egresos, costos o salidas de dinero, no la castigues, más bien amplíala. Es decir, ten la precaución de que, por ejemplo, si encuentras una tarjeta de crédito con línea aprobada pero no utilizada, de todas maneras cárgale por lo menos el 10% del monto de la línea como si el cliente lo pagara mensualmente. Si tiene una línea de 5.000 soles, fíjate que ya tienes 500 soles ante cualquier imprevisto. Si el cliente realiza actividad de ir a comprar, a realizar las compras por su negocio, cárgale un buen porcentaje. Yo calculo que un 5% no es mucho del ingreso de ventas para imprevistos. No, que yo no pago taxi y voy en mi carro, te pueden poner una multa, por ejemplo. Se dan cuenta. Ingresos, castígalos, egresos, considéralos totalmente. Considera el número de días. Considera aquel hijo que recién está saliendo en el tema de estrictamente, ya lo vamos a ver en tecnología crediticia. A eso me refiero con ser prudencial en la perspectiva de que la auditoría sea preventiva. Tú también eres preventivo, tú también eres prudencial al momento de hacer tus evaluaciones. La auditoría interna es esencial en la gestión de riesgos. Este rol permite asegurar el objetivo que persigue la alta dirección. Además, garantiza información sobre la efectividad de las acciones del proceso de gestión de riesgos. De esta forma, la organización se asegura que los riesgos claves estén siendo gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado en términos totalmente efectivos. El riesgo de crédito, en este caso, una alta gestión de riesgo estratégico, operaciones crediticias, gestión de riesgos operativos, monitoreo extra situ, es decir, desde la oficina estás viendo cómo el cliente está trabajando, lo vas a ver de repente.
evaluación, clasificación de los activos crediticios, una permanente gestión de capital y provisiones y la auditoría interna en sí, propiamente dicha. La gestión, se movió, perdón. La gestión integral de riesgo consiste básicamente en detectar oportunamente los diversos riesgos que pueden afectar a la empresa para de esta forma generar estrategias que se anticipen a ellos, con el objetivo de convertirlos realmente en oportunidades, de rentabilidad para la empresa. La importancia de la gestión de riesgos, que sea cual sea la naturaleza de la empresa, está expuesta a numerosos riesgos. La gestión de estos comienza detectando los posibles peligros a los que se expone para después adoptar medidas oportunas e implantar los procesos necesarios para minimizar, mitigar o eliminar estos peligros. Bajo la perspectiva siempre que no existe el riesgo cero, no existe el riesgo cero. Quien les asegure que vamos a tender hacia el riesgo cero, les está engañando, ¿ok? Y les decía, la gestión integral de riesgos se desarrolla en 3 dimensiones. La primera dimensión es la prevención de la ocurrencia de un evento. Sabes que puede ocurrir esto, entonces previenes. ¿Cómo previenes? Con buenos sistemas, con buena capacitación a tu personal, con políticas que puedan ser revisadas permanentemente y cambiadas también si es necesario, para evitar que se generen pérdidas a través de una mejor preparación. Tú estás preparándote, la prevención, ¿ok? Y ojo que con eso no estás mitigando el riesgo. La mitigación tiene que cumplir las 3 dimensiones. Y la segunda dimensión es la mitigación en sí misma. Es decir, va a ocurrir esto, pero tú te sostienes de tal forma que puedes sostener, puedes evitar que las pérdidas sean mucho más amplias. Y hay un término en el cual se traslada la responsabilidad del riesgo al capital colocado o al capital que tienes captado en ahorros también. Y es el RORAC, donde en términos totalmente, no sé, casuales y muy específicamente también, te dicen que prepárate para tu pérdida esperada. Vamos a ver ahorita los parámetros de medición. Prepárate para esa pérdida esperada. Tú sabes que vas a perder como 1, pero prudencialmente, conservadoramente te preparas para perder como con 10. ¿De dónde viene esto? Fíjense ustedes, y aunque no se dice en términos muy específicos, esto viene precisamente de los acuerdos de Basilea, lo que les mencioné hace un momento. El objetivo global para las instituciones financieras es que tengan la posibilidad de responder ante pérdidas ocasionadas ante un determinado hecho de riesgo, ¿ok? Y aún así, aún cubriendo esas pérdidas, también tienen la posibilidad de continuar con el negocio. Por lo menos por un año más, es lo que dice Basilea. ¿Y han podido ustedes medir o clarificar esa situación de riesgos, por ejemplo, ahorita en esta pandemia? La más clara muestra es que tenemos trabajo, por ejemplo, aún en el sistema financiero. Nuestra institución no cerró, ni siquiera la superintendencia ha tenido la situación de observar alguna de las instituciones. ¿Okay? La tercera y la última dimensión es tratar de evitar la existencia de riesgo en largo plazo. Sé que existe el riesgo, lo prevengo. Sé que existe el riesgo, lo mitigo. Y sé que existe el riesgo y hago la canción de Julio Iglesias. No voy a tropezar de nuevo con la misma piedra. Es decir, puede darse la ocurrencia nuevamente, pero el nivel de pérdidas definitivamente no tiene que afectarte como te afectó la primera vez que tal vez no estabas preparado. La idea es que la gestión integral de riesgos te prepare permanentemente bajo estas 3 dimensiones. Prevención, mitigación y evitar que vuelva a suceder. ¿Ok? Esa es la gestión integral de riesgos. Ojo, por favor, con el examen. Y estos son los objetivos y alcances de la gestión integral de riesgos. Conocimiento del riesgo, la primera dimensión. Debemos identificar y caracterizar los escenarios del riesgo, comunicar el riesgo a la institución, monitorear cómo nos está afectando y el análisis y la evaluación de lo que nos está pasando. Esto es exclusivo de la primera dimensión, el conocimiento. Sabemos que existe el riesgo, ¿ok?
La segunda dimensión, la reducción del riesgo. Intervención prospectiva del riesgo. ¿Hacia dónde va a ir? La intervención correctiva del riesgo. Vamos a ver cómo afectó y vamos a ver cómo lo superamos. Y la protección financiera. ¿Con qué nos respaldamos ante la ocurrencia? Y el tercer proceso, que es el manejo del desastre en sí, es el manejo de la pérdida, digamos. La preparación de la respuesta. Ya, nos afectó, nos hizo perder. ¿Cómo salimos adelante? La ejecución de la respuesta. Ya, nos propusimos hacer esto, lo estamos ejecutando. La preparación de la respuesta también y la ejecución de la respuesta cuando se da el desastre post-desembolso, por ejemplo. ¿Ok? Objetivo y alcances de la gestión integral de riesgos, de nuestra tan querida GIR. Los parámetros de medición del riesgo. Son tres los parámetros fundamentales. La probabilidad de incumplimiento, PD, Probability of Default, la severidad, que cómo nos afecta, que es Loss Given Default, LGD, y la exposición en el momento del incumplimiento, Exposure at Default, IAD. Para los contratos ya incumplidos, un eje relevante es el tiempo transcurrido desde el incumplimiento. Es decir, que en esto, en términos prácticos, cuando haces un comité de créditos, un comité de mora, un comité de riesgos, y le preguntas a tu analista de crédito, a ver, el cliente fulano de tal tiene en este momento 60 días de retraso. ¿Qué has hecho? Y hay esos silencios incómodos en que todos los miembros del comité se miran, algunos dicen, mira, lo de siempre. Es porque, y voy a este plano porque, fíjense ustedes, y hasta ahorita no se han dado cuenta, que somos nosotros la primera línea de defensa. Estoy evocando alguna película, Mentiras Verdaderas. Es la primera línea, o no, en ese caso era la última línea de defensa. Nosotros en realidad somos la primera línea de defensa en la mitigación del riesgo. Y si yo en este momento te pregunto, ¿por qué este cliente ha llegado a los 60 días de retraso? La respuesta clara y tonta tal vez va a ser, es que no ha pagado, pues. Ah, perfecto. Con el agregado del pues. Porque es como decirte, no te das cuenta infantil, ¿no? Y yo te voy a retrucar la pregunta a ti que has sido un poco irresponsable en esta gestión. ¿Y este cliente de la noche a la mañana pasó 60 días de retraso o tuvo alguna vez un día de retraso? Fíjate, ¿y tuvo 8 días de retraso? Sí, pero por supuesto tiene 60. ¿Le protestaste el pagaré? A ver, tráeme el expediente con las gestiones de cobranza que has hecho. No, es que el cliente nunca está. Yo lo he ido a ver, lo he llamado. Dame tu... Es un tema de responsabilidad, el tiempo transcurrido. Y es tanta la responsabilidad, y me quiero poner a tono con el tema pandemia, emergencia y la posibilidad de que muchos créditos ya sean totalmente imposibles de cobrar. Bajo esta perspectiva, tú pasas por el negocio y lo ves cerrado. Todavía no se le ha vencido y no te preocupaste. Tiene 3 días de vencido porque les aseguro, y eso está mala, por si acaso. Cuando yo les aseguro esto, no es porque aplaudo, al contrario, voy a reprimir esto. Nadie lo va a ver al primer día de vencido el cliente. Nadie, les aseguro, nadie. Por ahí el que más hace respecto al vencimiento de un día es que lo llama por teléfono al cliente. Y tal vez ni le contesta, porque el cliente sabe que le tocaba pagar. ¿Ok? Y al tercer o cuarto día lo van a ver, quinto día lo van a ver, y el negocio está cerrado. Nadie les contesta, y bueno, el cliente no habrá abierto, habrá salido, regresan 2 días, 5 días después, y se encuentran con la ingrata sorpresa de que el vecino le dice, no, fíjese usted, al cliente se le vencía el 7 del mes. El día 4 o 5 en la madrugada, levantó todo y se ha ido, no sabemos dónde se ha ido, dicen que se ha ido a provincias, a la casa de su papá, de su mamá, pero ha cerrado todo el negocio está cerrado. La mercadería que tenía, que ya no era mucha en realidad, porque tú no lo hiciste, le hiciste seguimiento en el último mes, y no te percataste de eso. Se le ha pasado a un sobrino que tiene una tienda en un mercadito en el cono norte, pero no sabemos dónde.
¿qué vas a hacer? Y ya tienes 60 días de vencido. ¿Por qué en ese séptimo día que ya tú determinaste el cliente y además hiciste otras acciones para ubicarlo, lo que tú quieras, que me cuentes ahorita? Porque mira, al séptimo día no le has protestado el pagaré. ¿Por qué en ese momento no decidiste presentar un expediente para castigo? Lo que yo les puedo decir, mucha gente se avergüenza, muchos analistas de crédito dicen, no, qué vergüenza presentar para castigo, pero lamentablemente es así. O vas a esperar que me siga provisionando la cartera para llegar a los 120 o 360 días de mora para recién presentar el castigo, cuando ya está provisionando el 100%, preséntalo ahorita, que tu provisión es del 35 o 60% todavía. La recuperación de la deuda pendiente dado el incumplimiento será menor cuanto más tiempo lleve el contrato en mora. A efectos de cómputo de pérdidas esperadas y de capital económico, a los contratos no morosos también se les imputa una severidad, equiparable a los contratos que acaban de entrar en mora. La antigüedad de la operación es el tiempo transcurrido desde la contratación hasta la entrada en mora. Este eje también resulta relevante reflejándose una relación decreciente entre severidad y antigüedad, ya que cuanto más tiempo esté el contrato sin entrar en mora, mayor será su pérdida, su recuperación, perdón. Probabilidad de incumplimiento. ¿Por qué me preocupa la probabilidad de default, la PD? Es que hay necesidad de evaluar la calidad de crediticia del cliente. Hay requerimientos regulatorios de Basilea II, ya lo estamos viendo. Y esos requerimientos regulatorios tienen que ver con el tema de prevenir con un porcentaje determinado del capital en riesgo para afrontar una posible pérdida. Es el trabajo y negocio de las agencias de rating. Ya estás viendo deterioro en la calidad de la calificación crediticia. Hay necesidad de información de los inversionistas y los gerentes de las empresas, la gestión de riesgo y las necesidades de financiamiento. Las pérdidas esperadas. Es lo que tú determinas. Por este crédito yo puedo perder lo siguiente, tanto, cuánto. En este contexto, las herramientas de calificación crediticia, los scoring, por ejemplo, evalúan el riesgo de cada operación cliente en función de su calidad crediticia mediante una puntuación que se emplea en la asignación de métricas de riesgo junto con otras informaciones. El incremento del número de incumplimientos observado debido a la actual coyuntura refuerza la robustez de los parámetros. Es decir, refuerza el tema de que estos parámetros son buenos para esta medición, ajustando las estimaciones de los mismos y refinando estas metodologías. En las pérdidas esperadas, ¿qué tenemos? La exposición, el IAD, que depende de los montos pactados en la operación y de los mitigantes. La probabilidad de pérdida, la probabilidad de default, depende del rating de cada una de lo que te miden las entidades prestadoras de Infocor, Sentinel. Y la severidad, que depende de las garantías involucradas. ¿Cuánto va a ser la pérdida? Va a depender si el cliente te dejó garantías efectivamente, garantías preferidas o no. La pérdida esperada es que hay exposición por probabilidad de default por la severidad. IAD por PD por LGD. La incorporación de la información perteneciente a un periodo de desaceleración económica es de especial relevancia para depurar los análisis de comportamiento cíclico del riesgo, por ejemplo, de crédito. El efecto en la estimación de la pérdida de la probabilidad de default en el factor de conversión de crédito, el Credit Conversion Factor, CCF, es de inmediato. En cambio, el impacto de la severidad está condicionado por la maduración de los procesos de recuperación. Esta maduración también implica demasiados costos para la institución. Es por ello la recomendación que les digo, o sea, si gestionando la mora tempranamente te das cuenta que el cliente no va a pagar, no esperes que llegue a los 120, a los 360 días de vencido para recién proponer un castigo a esa operación de crédito. La probabilidad de incumplimiento del possibility default es una medida de calificación crediticia que se otorga internamente a un cliente o a un contrato con el objetivo de estimar su probabilidad de incumplimiento a un año vista.
El proceso de obtención de la probabilidad de default se realiza a través de herramientas de scoring y de rating. Los scoring son las herramientas con instrumentos estadísticos focalizados en la estimación de la probabilidad de incumplimiento, en función de las características propias de lo que se refiere entre la operación crediticia y el contrato con el cliente. Y están enfocadas a la gestión de crédito de tipo retail, por consumo, hipotecas, tarjetas de crédito particulares, préstamos y negocios. Existen diferentes tipos de scoring reactivos, de comportamiento proactivos y de buró, de estudio permanente, de gestión de centrales de riesgo. A eso se refiere. La severidad es otra métrica clave en el análisis cuantitativo del riesgo y se define como el porcentaje sobre la exposición en riesgo que no se espera recuperar en caso de incumplimiento. O sea, tengo 10 en riesgo y el porcentaje que no se espera recuperar, sé que no voy a recuperar 2. 2. Respecto al 10, ¿cuánto es? El 20%. Las estimaciones de severidad se realizan segmentando las operaciones según distintos ejes, es decir, por antigüedad de operación, por exposición en el momento del incumplimiento, por existencia de garantías y por la calidad crediticia de la contrapartida, en este caso el cliente, por ejemplo. ¿Qué son los acuerdos de Basilea? Ya los habíamos mencionado tangencialmente, y estos son importantes bajo la siguiente perspectiva, que son de temas de cumplimiento estricto global, a nivel global. Estos acuerdos se han llevado a cabo con la finalidad de proteger esencialmente que las instituciones financieras ante eventos de alto riesgo de probabilidad de pérdidas puedan soportar y puedan afrontar estas pérdidas. Y estoy hablando en términos globales, lo cual hace que las medidas de prevención, las medidas de regulación, las medidas de supervisión por parte, por ejemplo, de la Superintendencia de Banca y Seguros en el Perú, sean efectivas para nuestras instituciones financieras. Es decir, le da la dimensión global a las políticas internas de cada institución financiera en riesgos y en créditos respecto, primero, de las normas regulatorias y supervisoras de la superintendencia, respecto, a su vez, de las medidas globales a partir de los acuerdos de Basilea. Los acuerdos de Basilea, para mí, se pusieron a raíz de situaciones complicadas que podían afectar la estabilidad financiera de los países. Por ejemplo, si no me acuerdo bien, 2008 fue Basilea II. A raíz venía con la carga atrás de, por ejemplo, el tema de la burbuja inmobiliaria, tanto en Estados Unidos como en España, que afectó duramente a las economías de estos países. La respuesta fue estos acuerdos de Basilea que permitían tomar medidas efectivas e inmediatas a las instituciones financieras para poder afrontar el nivel de pérdidas que estos eventos habían realizado. ¿Ok? Nace con el propósito de restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero. Y tienen características muy particulares cada una de estos, son Basilea 1, 2 y 3. No me extrañaría que salga un Basilea 4 a partir del 2021 a raíz del tema encontrado y las situaciones presentadas en la pandemia por el COVID-19. El Acuerdo de Basilea I se firmó en 1988 y estableció principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria, como el capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante la quiebra. El acuerdo establecía que el capital mínimo de la entidad financiera debía ser el 8% del total de activos en riesgo. Riesgos que fueran directamente riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de tipo cambiario, por ejemplo, todos sumados, el 8% de ese capital. El principio es tener capital suficiente para absorber las pérdidas. Su objetivo es ayudar a los países a fortalecer sus procedimientos de supervisión y promover la estabilidad financiera y macroeconómica de la economía de cada país. Y el propósito era fomentar la convergencia hacia enfoques, normas comunes, normas globales. Eso fue uno de los primeros propósitos de Basilea. Basilea II fue aprobada en 2004, aunque en España recién se tomó en efectividad, digamos, en 2008. Desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los activos, o sea, iba más allá de ese 8% de capital regulatorio exigido. Este acuerdo incorporaba, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento de las distintas clases de riesgo, ya no solamente mercado, crédito y cambiario. Se hizo énfasis en metodologías internas, revisión de la supervisión, es decir, le da mayor preponderancia a los entes supervisores y reguladores de cada país, como la Superintendencia de Banca y Seguros,
y la revisión y supervisión y disciplina del mercado. Toda entidad debe tener el principio bajo los cuales se regía Basilea. Toda entidad debe tener recursos suficientes para absorber la pérdida de sus actividades ante la ocurrencia de estos eventos. El objetivo es enfrentar el riesgo en forma global y adecuar el capital regulatorio y fomentar la igualdad para competir. Es decir, que lo que tú puedas hacer en una entidad financiera en tu país, lo puedes realizar en cualquier país, por ejemplo. Y el propósito es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia para la regulación bancaria. El Acuerdo de Basilea III. Primero, el Acuerdo de Basilea III, que aprobado en diciembre del 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, atendiendo a la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los activos tóxicos en los balances de los bancos y en los derivados que circulaban en el mercado. El temor al efecto dominó que pudiera causar la insolvencia de los bancos hizo que se establecieran nuevas recomendaciones como, por ejemplo, el endurecimiento en los criterios de aumento de la calidad del volumen de capital para asegurar su mayor capacidad en pérdidas, es decir, tener mayor capital suficiente para afrontar estas pérdidas y generar la continuidad del negocio. Basilea III se aprobó en diciembre del 2010. Su principio era reforzar los controles en el control de riesgo e incorporar con mayor detalle el riesgo de la liquidez, las estructuras y las posiciones del balance. Introducen dos nuevos ratios de liquidez. El Liquidity Coverage Ratio, que es soportar graves crisis de liquidez ante la operación o ante la posibilidad de las pérdidas, y el Net Stable Funding Ratio, que permite a los bancos resistir por lo menos un año más en funciones. Y el propósito principal era la reducción de la probabilidad de ocurrencia de una crisis. Esto ya se engloba dentro de las tres dimensiones de la gestión integral de riesgos. ¿Se dan cuenta? Basilea III también sugería que debería darse la modificación de los criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de exposición real, algo que, por ejemplo, lo hemos visto ya 2 veces en las entrevistas que hemos tenido, primero que les hemos compartido con el señor Dongo y con el gerente general de Caja Arequipa. El señor Dongo es presidente del directorio, con el gerente de finanzas. El señor Dongo es el gerente general y el gerente de finanzas, que nos indicaron que a partir de la crisis de la pandemia, habían incrementado el nivel de exposición en las provisiones. La constitución de colchones de capital durante los buenos tiempos que permitan hacer frente al cambio del ciclo económico presentado a raíz de las emergencias como la pandemia, por ejemplo, y la introducción de un nuevo ratio de apalancamiento como medida complementaria al ratio de solvencia. ¿Ok? Nos vamos a quedar ahí, ya son las 1 de la tarde. Nos encontramos, si Dios quiere, a las 5 de la tarde. Por favor, cuídense mucho, el virus está todavía presente, lávense las manos, mantengan la distancia social, cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Es un gusto estar con ustedes. A la 1, si Dios quiere, a las 5, perdón, si Dios quiere, nos estamos encontrando. Muchas gracias por estar aquí y de verdad se empieza muy bonito el año estando en contacto con ustedes. Muchas gracias, nos encontramos más tarde.